La Universidad Externado de Colombia tiene el orgullo de contar con uno de los mejores críticos de cine del país. Me refiero a Mauricio Loranz. Él está adscrito al Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la universidad y le hemos hecho una entrevista para que nos guíe a todos en las películas que por lo menos una vez en la vida debemos haber visto. Hemos dividido la entrevista en dos partes. La primera se trata de las películas que todo abogado y estudiante de Derecho debe haber visto por lo menos una vez en su vida. La segunda parte se refiere a aquellas películas que igualmente todo administrador de empresas, administrador hotelero y turístico e incluso comunicador social o estudiante de estas carreras debe haber visto ineludiblemente. La entrevista completa, además de estas dos partes, incluye aspectos esenciales para entender qué es el cine de autor, cómo está el cine colombiano actualmente, cómo funcionan los festivales de cine, entre otros aspectos. Mauricio Loranz tiene estudios de economía en los Andes, de cultura cinematográfica en París 3, es columnista permanente del Tiempo desde 1978, es difusor de La Voz del Celuloide en la emisora de la Jorge Tadeo Lozano con más de 1000 emisiones. Ha dirigido varios programas de televisión y escrito varios libros de cine, del cual destacamos el último de reciente publicación llamado Grandes Personalidades del Cine, el ABC del cine de autor. Mauricio Loranz ha sido enviado especial a varios festivales, entre ellos el más famoso de todos, el Festival de Cannes. Desde el Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Externado de Colombia, dirige el Club de Cine del Externado y tiene a cargo varios cursos, como el de Género Biográfico y Cine de Autor. Mauricio, bienvenido, me alegra que estés acá y voy a empezar con una pregunta obligada. ¿Qué ha pasado con el cine después de la pandemia y con todas estas incursiones de las plataformas digitales como Netflix? Gracias, doctor Javier Arias, por esa presentación y por la oportunidad que tengo de comunicarme con estudiantes, con profesores, con la comunidad externadista en general. Bueno, yendo a la pregunta, ha habido dos cambios fundamentales en los últimos 3-4 años. Y yo creo que incluso son tres los factores. Primero, los 2 años y medio de pandemia, que lógicamente nos obligó a ver cine virtualmente, por plataforma. Entonces, el segundo factor sería el relacionado con las plataformas, con el streaming, como decir Netflix, Movie, Amazon, Prime Video, porque realmente la gente se ha volcado, o nos hemos volcado por la facilidad y la costumbre que tuvimos durante 3 años de ver las películas en streaming. Otro sería que nos estamos aproximando a una recesión, a una inflación mundial y por lo tanto el precio del cine en salas está prácticamente a $5 o $6, ¿sí? Que es bastante alto para nuestro país. Sí, Javier. Bueno, esto de Netflix, uno lo critica, pero también ayuda, ¿no? Ayer casualmente vimos la noticia de unos premios que recibió Guillermo del Toro por Pinocho como película animada. En Londres el BAFTA. El BAFTA, y también, porque yo ya había visto en Netflix y que también ganó el Sin Novedad en el Frente, ¿no? Exactamente, creo que fue la película más opcionada, que más premios tuvo anoche en Londres. Excelente, Mauricio. Siendo alemana. ¿Y el cine colombiano, cómo lo ves? ¿En qué anda? Sí es cierto que estamos en este buen cuarto de hora del cine colombiano. Bueno, yo creo que hay un auge en la producción del cine colombiano como nunca se había visto, en la producción de películas, de largometrajes, tanto documentales como argumentales o de ficción. Pero igualmente tenemos una crisis en cuestión de distribución, en el mercadeo, en la exhibición y promoción de las películas colombianas, porque se están haciendo, el año pasado batió un récord casi a nivel suramericano, porque un promedio de 50 producciones, de las cuales se estrenaron comercialmente, ¿no? Se estrenaron quizá la cuarta parte, las otras se reducen a los circuitos de independientes, como decir la Cinemateca, la Tertulia de Cali, el Colombo Americano de Medellín y algunas salas especializadas en cine arte, digamos en Bogotá, digamos el circuito Cinemanía y Cinema Paradiso. Pero realmente
el cine en los últimos 20 años pues ha estado impulsado por la ley 814, la ley de cine del año 2003. Entonces, realmente el compromiso del gobierno de administrar, de fomentar y de darle una buena imagen competitiva al cine colombiano, al menos a escala latinoamericana. Excelente. Yo te quiero preguntar por los premios, para que nos expliques un poco los distintos premios que existen, pero como estamos hablando de cine colombiano, recuérdanos la importancia, por ejemplo, de esta última película que ganó Los Reyes del Mundo. Exactamente, sí. Entonces, en Colombia se estableció de la Academia de Artes Cinematográfica de Colombia, se creó el Macondo de Oro, ¿sí? Entonces, ese es el premio del cine nacional que normalmente pues, recoge toda la producción de las películas que hayan sido estrenadas durante el transcurso del año, porque la premiación se hace en el mes a comienzos de diciembre. Francisco Norde, a sus 93 años, recibió este premio honorífico. Él hizo la biografía de Camilo Torres, una serie de reportajes, de conversaciones con sus amigos. Entonces, ese es el Macondo que el año pasado tuvo un gran reconocimiento a toda una vida, al maestro Francisco Norde. A sus 93 años recibió este premio honorífico. Él hizo la biografía de Camilo Torres, una serie de reportajes, de conversaciones con sus amigos personales. Hizo una de las 3 películas más importantes de la historia del cine colombiano, que es Cóndores no entierran todos los días, adaptación literaria de Álvarez Gardiazabal, y magníficos documentales de cine-arte, digamos, Balcones y Muros de Cartagena, La Ruta de los Libertadores, en fin. Otros premios, ya que tú mencionaste lo de los premios nacionales del cine británico, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál es, no es el premio BAFTA. BAFTA es de British Asociaciones de Productores de Cine en Gran Bretaña. Pero tenemos entonces, bueno, los premios mayores es la Palma de Oro del Festival de Cannes, el León de Oro del Festival de Venecia, el Oso de Oro, bueno, también hay Oso de Plata y hay diferentes categorías desde Berlín, ¿no? En España tenemos el Goya, ¿no? En donde estuvo Los Reyes del Mundo, por lo del festival ganador del Festival de San Sebastián, e incluso en México tenemos los Arieles, sí señor, son diferentes premios que lo dan, son las asociaciones de productores nacionales de películas, de empresarios, más que de directores o guionistas, son los productores empresarios que han invertido en la realización de esas películas nacionales e internacionales. Perfecto, Mauricio. Bueno, tu vinculación al mundo del cine ha corrido siempre paralelo también a la vinculación en las universidades, en la docencia. Así que conoces de tiempo atrás a los estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, y a los profesionales. Hablemos de eso un poquito así improvisadamente, diríamos, un abogado, un estudiante de Derecho, ¿qué películas debería haber visto obligatoriamente en su vida? Bueno, como estamos en la Universidad Externado de Colombia y realmente, pues, digamos, muchas inquietudes y muchas disciplinas se dirigen hacia las diferentes ramas del derecho penal, constitucional, romano, en fin, derecho civil. Entonces, tú sugerías, claro, a mí me parece que independientemente de cualquier disciplina, El Ciudadano Kane, de Orson Welles, del año 1941, realmente es una referencia fundamental desde el punto de vista de un magnate, cómo se forma un magnate de los medios de comunicación y además su vida privada, en fin. Pero ya que estamos hablando, digamos, actualmente la película latinoamericana del año, me refiero al año 2022, es lógicamente Argentina 1985. Señores jueces, nunca más. Sí, en la cual pues ya ganó Globo de Oro, posiblemente pueda ganar el Oscar de Mejor Película Extranjera o Internacional, no angloparlante.
Entonces, realmente es un acontecimiento para el mundo entero el hecho de que por primera vez un tribunal civil, ¿no?, juzga, condena a la cúpula de la dictadura militar argentina del 76 al 83. Entonces, realmente es una película indispensable. Desde el punto de vista colombiano, yo creo que la estrategia del Caracol, desde el punto de vista de los desalojos, de las urbanizaciones, de las peleas que hay entre abogados profesionales, con credenciales, con carné, y los leguleyos, ¿no?, o los tinterillos, y también entre los urbanistas, ¿sí? Y, digamos, también involucra cuestiones de trabajo social, ¿no?, del derecho que tiene toda persona a vivir bajo techo, por decir algo, ¿no? Porque ahí viene el desplazamiento del inquilinato a barrios de invasión, a los tugurios. Sí. Entonces, hay, por ejemplo, una película obligatoria para los abogados la proporciona Hitchcock. También tenemos, por ejemplo, películas recientes como El juicio a los 12 de Chicago, que tiene que ver con la brutalidad a veces policíaca para diezmar las manifestaciones, protestas que se vuelven en desmanes, de las cuales nosotros pues estamos ya muy familiarizados, que suele suceder eso. Y en este caso se refiere a, por ejemplo, el caso del juicio de los 12 de Chicago, pues se parece un poco a la cuestión de la invasión del Congreso, a los que no estaban de acuerdo con una reelección. Sí, suelen haber muchísimas películas en las cuales son investigaciones, o sea, casi todas las películas policíacas pues tienen que ver con la parte criminal, con la impunidad, con el ajuste de cuentas, con la venganza por mano propia o uso arbitrario de las propias razones. Entonces, sí hay muchísimas películas que pueden estar orientadas y que son una gran, porque es el abogado investigador, ¿no? Y la cuestión, la relación entre fiscalías y defensores. Pero también hay ejercicios de investigación criminal que no lo realizan simplemente los abogados, sino que pueden ser los periodistas, las unidades investigativas, o también pueden ser los trabajadores sociales. O la última película de Truffaut, en donde la secretaria del jefe, que ha sido acusado, digamos, presunto culpable del asesinato de su esposa y del amante de la esposa, y realmente la secretaria es la que conoce toda la agenda y las rutas y los compromisos que tiene su jefe, y ella se dedica a lo que no ha podido hacer la justicia. Ella, por su propia disposición de esclarecer y de probar la inocencia del jefe. Si me permites agregar una que acabo de caer en cuenta, que es muy, muy importante para los abogados, que tiene que ver con un fenómeno de prostitución en una ciudad árabe y que ganó el Oscar a la mejor actuación la actriz, que es Araña Sagrada. Araña Sagrada. Sí, correcto. Desde el punto de vista fundamentalista iraní, o sea, cuestionando, porque realmente es la película de un exilado iraní que vive en Copenhague y que realiza un caso real de un asesino en serie. O sea, desde el comienzo uno sabe quién es el asesino, ¿no? Un respetable padre de familia que quiere limpiar a una ciudad sagrada de Irán de las malas influencias, o considera a las prostitutas o a las trabajadoras sexuales como basura, y mata una cantidad de gente. Pero eso desde el punto de vista criminal, ¿no? Las razones que él tiene. Pero viene el juicio, ¿no?, con las autoridades fundamentalistas, y por lo tanto consideran, como en el caso de un kamikaze, un suicida terrorista, que termina siendo no una persona repudiable, sino un enviado de Dios. Entonces, en este caso, consideran que al asesino en serie de más de una docena de prostitutas como un ejemplo a seguir, porque está acabando
con la basura social. O sea, eso es muy peligroso. Me acuerdo en este momento de una película española de Alex de la Iglesia, tú lo mencionaste, de Alex de la Iglesia, que se llama El Día de la Bestia. El Día de la Bestia. Sí. Bueno, pero no seamos injustos. Tenemos 18 facultades en la universidad. Así es. ¿Qué películas debería ver un administrador de empresas o un estudiante de administración que uno diga, esas son imperdibles para alguien que hace negocios y trabaja en la administración de empresas? Pues así, aplicando la mnemotécnica, nos vamos por Wall Street, que finalmente es la meca de las finanzas en el mundo entero y de las bolsas de valores. Entonces tenemos Wall Street, incluso hay segunda parte de Oliver Stone. Okay. ¿Sí? Y igualmente tenemos El Lobo de Wall Street, okay, que es prácticamente la trayectoria de enriquecimiento ilícito con lavado de activos y cosas de esas, y la gran vida, la decadencia. Esa película dirigida por el maestro Martin Scorsese. Hay un director francés, incluso lo tengo en mi libro, se llama Logon Conté, ¿sí? Que siempre trabaja películas. O sea, el título lo dice todo. Recursos humanos, ¿sí? Alrededor del desempleo o sobre todo de la vergüenza que puede sufrir una persona veterana que ha trabajado en una empresa como ejecutivo durante 15, 20, 25 años y después por diferentes factores, en lugar de ser ascendido, es despedido, ¿no? Pero la vergüenza que debe pasar ante su esposa, ante sus hijos, ante los vecinos, ante sus compañeros, de que se quedó sin empleo y le toca golpear las puertas. Recursos humanos, sí. Bueno, los hoteleros, los administradores turísticos. Precisamente se formó, hubo un foro el semestre pasado, organizado tanto por la Facultad de Comunicación Social como Administración Turística y Hotelera, para el énfasis, una maestría en comunicación de turismo. Entonces hubo una serie de charlas llamadas Lugares Imaginados y Turismo. Entonces se hablaba del turismo cultural y artístico, del empresarial, de los eventos ecológicos, deportivos, en fin. Entonces, por ejemplo, un grupo de películas recomendables. El Coloso de Marussi, primero libro, es de Henry Miller. Literatura de viajes, cerca de Atenas, es Marussi. Henry Miller describe su viaje a la isla de Corfú, ¿no? Su amigo Lawrence Durrell, bien. Hay una película que es muy crítica con la cuestión de la avalancha de turistas, no es en Barú, sino que es en Niza, en el año 1930, a propósito de Niza, en donde se ven los contrastes de los turistas, ¿sí? Que de un momento a otro invaden las playas, encarecen los productos, ¿no? Y en fin, hay películas como decir Habitación con vista, pero no es con vista al mar, es con vista a la Catedral de Florencia, uno de los grandes monumentos del Renacimiento. Perdidos en Tokio, ¿sí? Porque realmente la incomunicación, incluso la película se llama Perdidos en la traducción, Perdidos en Tokio. Entonces los turistas deambulan como zombies por las pagodas y por las avenidas, y en fin. Entre copas, un turismo recreativo, pero de degustadores en Baja California de vinos de alta calidad, especialmente el Pinot Noir. Whisky, una película uruguaya. Whisky, sonriamos para que nos veamos risibles y relajados en la fotografía, pero también tiene que ver con la asistencia a los sitios turísticos que ya desmodados, porque digamos en el caso uruguayo, pues Punta del Este, ¿sí? Desplazó los hoteles de los años 30 y 40, que eran con casino, como el caso de Cuba, ¿no? Que los grandes hoteles aún siguen siendo los de los años 50, que tenían casino y tenían salones de bailes. Sí, aquí en Colombia, por ejemplo, es importantísimo los multimagen que se han hecho. Digamos, Colombia, Magia Salvaje, ¿no? Que incluye, que eso se remonta, digamos, se remonta directamente a los documentales turísticos sobre Cartagena, Villa de Leyva, Popayán, de los años 50. De acuerdo. ¿Sí?
Y en fin, la pesca, mira, del año pasado, por ejemplo, la pesca al atún blanco, lo dice todo. O películas como Retratos en un mar de mentiras, es decir, las trayectorias que hay por carretera de Colombia a la costa atlántica. Bueno, hay muchas películas urbanas sobre París, sobre Nueva York, sobre Río de Janeiro, sobre Cartagena, hay muchas. Bueno, Mauricio, entremos a tu último libro. Sí, correcto. Grandes personalidades del séptimo arte. Correcto. Te voy a hacer una pregunta que suena como a cliché, pero me siento obligado a hacértela. Bueno, son más de 200 autores, porque el libro lo he estado leyendo, y es cine de autor. Correcto. Si tuvieras que escoger algunos, si tú dijeras, mire, definitivamente hay unos autores imperdibles o que no se podrían dejar de ver nunca, ¿podrías seleccionar algunos de tu propio libro? Claro que sí. Leo entonces la dedicatoria del libro El ABC del cine de autor, dedicado a quienes han hecho del cine un medio fundamental de expresión. La lista es larga, tú lo dijiste. Son 224 cineastas nacionales, latinoamericanos, Hollywood independiente, Hollywood clásico, Hollywood de vanguardia, los europeos, hay países fundamentales como Francia, Inglaterra, Italia, España, Dinamarca actualmente, Suecia, algunos países asiáticos. Bueno, me dices de autores fundamentales, por ejemplo, tengo yo publicaciones externadistas, memorias del Club de Cine, pero simplemente está dedicado a aquellos autores que han dejado una gran huella. Hitchcock y Luis Buñuel. Okay. No solamente en el plano iberoamericano, porque Hitchcock donde menos hizo películas fue en España, pero las principales películas surrealistas francesas de los años 30, la Edad de Oro. En el plano contemporáneo yo tengo muchísimos grandes pasiones, como decir, me gusta muchísimo Pedro Almodóvar, Martin Scorsese en los Estados Unidos, un nuevo gran autor, Paul Thomas Anderson, ¿sí? O digamos los daneses, Lars von Trier, ¿no? O Andrei Tarkovsky, sí. Y a nivel nacional me parece que pues tenemos que Víctor Gaviria, Sergio Cabrera, Ciro Guerra, en fin. Y entre las directoras tenemos mujeres importantísimas. Jane Campion, sí, la neozelandesa, El poder del perro es algo extraordinario, o El piano. O tenemos Sofía Coppola, padre e hija, son excelentes cineastas. O tenemos en Colombia una nueva autora que es Laura Mora, Matar a Jesús y Los Reyes del Mundo. Mauricio, explícanos un poco qué es cine de autor. ¿Cómo o qué rasgos o qué características dirías tú que corresponden al concepto de cine de autor, que es el que estamos hablando en estas últimas preguntas? Sí, precisamente, bueno, el cine de autor son teorías que arrancan en los años 50. Realmente los franceses, aunque Estados Unidos a través de Hollywood lleva más de 100 años de dominio de mercados, digamos, la cultura cinematográfica es francesa. Desde la invención del cinematógrafo de los hermanos Lumière, pasando por el concepto de cinemateca o archivo de películas, es la Cinemateca Francesa, la pionera, o de los años 50 a los críticos estudiosos, ¿sí? Establecieron el cine de autor, la cinefilia, la crítica de cine incluida dentro de la crítica de arte, tal como siempre ha habido críticos literarios, críticos plásticos, teatrales. Entonces, el cine de autor, primero que todo, lo que se propone es, esto está basado en un manifiesto que se llama La política de los autores. Es decir, que todo cineasta, todo escritor, en principio debe tener, digamos, una serie de concepciones acerca del mundo en que está viviendo, concepciones políticas, ideológicas, sobre
la región en donde le tocó nacer, sobre los cambios fundamentales, antes o después de tales, revoluciones o cosas así. Pero entonces la política de autor está basada también en la mirada que tiene un cineasta, que no solo es director de cine, sino que también ha participado en la elaboración de su película. Entonces tiene una manera, una concepción del mundo, de la vida, del amor, de los conflictos, ¿no? Entonces realmente, tal como existen grandes autores literarios, musicales y plásticos, y que podemos reconocerlos por una pincelada, ¿no? Quien realmente se haya tomado el trabajo como de ver en conjunto su obra. Entonces también en el cine, por ejemplo, nosotros podemos percibir que esos colores, que esas ideas, que esos conflictos, que esa visión alrededor, no sé, del sexo o alrededor de las enfermedades mentales o algo, ese cineasta está reflejado, retratado en cada una de sus escenas, secuencia, o sea, siguiendo toda una trayectoria, lo menos que se debe hacer para considerarlo autor, aunque hay autores que desde los primeros 5 minutos de sus primeras películas uno dice hay originalidad, hay autenticidad y sobre todo el reflejo de alguien que está expresando su mundo interno, ¿no? Precisamente te quiero hacer ahí una relación de pronto arbitraria. A ver. Pero bueno. tú pensarías que este boom que hay con los nuevos autores, por ejemplo, con películas como Roma, De Alfonso Cuarón, sí. De Cuarón, o con Guillermo del Toro, con La marca del agua, o Alex de la Iglesia, ¿estarían a la altura y son los nuevos Fellini, Truffaut, o no es para tanto? Bueno, empiezo por lo último que mencionaste. Truffaut se ha dicho que es el cineasta más romántico, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, desde el año 59, desde su primera película, Los 400 golpes. Pero también hay muchos que se roban, a quienes le hemos atribuido el título de sucesores, que son tan románticos desde el punto de vista como de la imposibilidad de alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces hay cineastas que se consideran nuevos, grandes cineastas románticos, como el alemán Fassbinder del nuevo cine alemán de los años 70, o actualmente uno de los cineastas más geniales del mundo, que es de Hong Kong, Wong Kar-wai, ¿no? Su película In the Mood for Love fue considerada en Nueva York y en Londres como la película más importante de la primera década del siglo XXI, ¿no? Y también Buñuel. Entonces, ya que tú me mencionas a estos directores mexicanos, entonces ahí hay 3 glorias, ya no del cine mexicano, sino del cine internacional, desde Hollywood o desde España, que son Alejandro González Iñárritu, con Amores Perros desde el año 2000, y recomendable, obligatorio para los periodistas que vean la película, dura 3 horas y media, la película del año pasado, Bardo o Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Cuestiona realmente la figuración de un documentalista político que está trabajando en favor de los intereses de los Estados Unidos, donde lleva viviendo 20 años, y no de México, ¿no? Bardo. Entonces, la película es Netflix y cuestiona Amazon, que Amazon tiene un Producto Interno Bruto superior a muchos países centroamericanos y compite con Colombia quizás, entonces quieren comprar la Baja California. Baja California es México, ¿sí? Y tal vez está uno de los lugares de turismo más sofisticados y exóticos del mundo, que es el Cabo San Lucas. O sea, eso ya es para turismo americano estrato 8. Muy bien, Mauricio. Creo que quedamos actualizados y conectados y los invitamos para que continúen asistiendo al Club de Cine Externadista que en asocio con la biblioteca es los jueves a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, los jueves en el Salón 2, en el segundo sótano de la biblioteca. Bueno, sí. Y así también a tus otros cursos que siguen abiertos durante todo el semestre. Mauricio, muchas gracias y el instituto es tu casa. Gracias, doctor Arias, encantado.